Hola mis amigos, muy pero muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto poder saludarlos una vez más en Noticias desde el Centro. Qué bueno que están con nosotros en nuestra emisión de este martes 13 de octubre del 2020. Cuando ya se han ido 287 días, le restan a este año únicamente 79 días. Estamos en la semana número 42. Y hoy están de pláceme las personas que llevan por nombre Eduardo y Chelidonia. Para usted que se llama Eduardo o para usted que se llama Chelidonia, muchas pero muchas felicidades. Si usted nació un 13 de octubre, hoy está de manteles muy largos, festejando un año más de vida. Y también para usted que celebra cualquier acontecimiento social, desde aquí, desde León, Guanajuato, desde el mero centro de la República Mexicana, desde la ciudad industrial del Calzado, les enviamos un fuerte y muy caluroso abrazo. Sean felices, por favor. Martes 13 es una fecha pero muy importante. Yo le invito para que nos siga en nuestras páginas. Estamos en YouTube, estamos en Twitter, en Facebook e Instagram. Todas las páginas a nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o bien a Noticias desde el Centro. También le invito para que se suscriba a nuestra página de YouTube, para que forme parte usted de esta ya gran comunidad de Noticias desde el Centro. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestra emisión de esta tarde. Esta tarde quiero enviar saludos a todos mis amigos que me acompañan en los diferentes estados de la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras. En especial saludo a mis amigos que nos acompañan por allá en Querétaro, en Pachuca y en el estado de Morelia. Desde aquí, desde León, Guanajuato, les enviamos cordiales saludos y también quiero saludar a todos mis amigos que conforman la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios. Reciban un cordial saludo desde aquí, desde León, Guanajuato. Vamos a las informaciones del tiempo para Matamoros, Tamaulipas. En Matamoros, hoy la temperatura máxima estará en los 31 grados centígrados, la mínima en los 22 grados centígrados. La sensación térmica estará en los 24 grados centígrados. Hay un 20% de probabilidades de lluvia por allá en Matamoros. La temperatura en estos momentos está en los 36 grados centígrados. Y en Matamoros soplan vientos del norte 2 kilómetros por hora. La humedad relativa 93%. La presión atmosférica 1017 milibares. En Matamoros el sol salió a las 7 de la mañana con 27 minutos y se oculta a las 7 de la noche con 3 minutos. Son las condiciones del tiempo para Matamoros. Ahora les informo sobre las condiciones del tiempo aquí en León. La temperatura máxima 27 grados centígrados, la mínima en los 13 grados centígrados, la sensación térmica está en los 15 grados centígrados, pocas las probabilidades de lluvia aquí en León. Y también reina completamente la calma, no soplan vientos aquí en León, Guanajuato. La presión atmosférica está en 1013 milibares y la humedad relativa 89%. Y déjeme informarle que el sol salió en León a las 7 de la mañana con 41 minutos y se oculta a las 7 de la noche con 23 minutos. Estas son las condiciones del tiempo, tanto para Matamoros como para León, Guanajuato. Yo le invito para que nos siga en nuestras páginas. Estamos en YouTube, estamos en Twitter, Facebook e Instagram. A nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o bien Noticias desde el Centro. Vamos a las noticias de este martes 13. ¿Qué es lo que publican los principales diarios que circulan a nivel nacional? En portadas, cuidan seguridad de AMLO,
con la Operación Barrido. Además, estados alistan batalla legal por fideicomisos y gastan 21 millones. No acatan resultados, dicen los diarios de circulación nacional. Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador se le suele ver con poca gente alrededor durante las giras por los estados, detrás hay un despliegue de personal militar, policial y de inteligencia en la planeación para garantizar la seguridad del mandatario, refiere El Universal en uno de los temas de portada. El Universal: cuidan seguridad de AMLO con la Operación Barrido. Lo llaman Barrido, Operación Barrido, y es uno de los puntos medulares en la estrategia de seguridad dentro de la planeación de las giras de trabajo del presidente López Obrador, señala El Universal. En ella participan personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional, de la Marina, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, la Ayudantía de la Presidencia y las corporaciones estatales de seguridad. Esto dice El Universal en su edición de este martes. También publica El Universal: desatan guerra sucia en Morena. Y también dice El Universal: Pemex pide documentos a proveedores. Por su parte, Excelsior: estados alistan batalla legal por fideicomisos. Gobernadores integrantes de la Alianza Federalista iniciarán una estrategia jurídica en contra de la desaparición de 109 fideicomisos, destaca Excelsior. El plan implica promover al menos 10 controversias constitucionales, una acción inconstitucionalidad en conjunto con legisladores, así como la presentación masiva de juicios de amparo en contra de la decisión, publica Excelsior. Y también Excelsior dice: 83,945 las personas fallecidas. Hay 821,045 los contagios en la República. Detienen ensayo de otra vacuna, publica Excelsior. Secuelas encienden focos rojos, dice Excelsior. Descartan afectaciones. Mejoran pronósticos del Fondo Monetario Internacional para México. Premian subasta perfecta. Sheinbaum plantea repensar la historia, dice Excelsior. Mientras tanto, el diario Reforma publica: gastan 21 millones, no acatan resultados. La disputa por el liderazgo de Morena mediante una encuesta ha costado por lo menos 21 millones de pesos pagados por nosotros los mexicanos, dice Reforma. El partido que promueve la austeridad e incluso ha pedido que se reduzca a la mitad el financiamiento público a partidos políticos, dilapida recursos en encuestas y no acepta los resultados, publica Reforma. ¿Qué más publica Reforma? Estuvo bajo sospecha la medicina robada. Revientan en el Senado comparecencia de Hugo López-Gatell, dice Reforma. Reconocen en Capufe pérdidas. Mientras tanto, La Jornada publica: pueden hacerle como quieran, pero yo gané, dice Muñoz Ledo. El candidato a la presidencia nacional del partido Morena, Porfirio Muñoz Ledo, afirmó que la realización de una tercera encuesta por parte del Instituto Nacional Electoral para definir este cargo no pone en duda su triunfo, refiere La Jornada. Que le hagan como quiera, yo ya gané, dice Muñoz Ledo. ¿Qué más publica La Jornada? Nueva gestión para retomar el país, el penacho de Moctezuma. AMLO dice: muy raro,
el robo de más de 37,000 fármacos contra cáncer en niños. Falleció ayer el doctor Guillermo Soberón, fue rector de la máxima casa de estudios de México, la Universidad Nacional Autónoma de México. 12 de octubre, la disputa por la narrativa histórica, también publica en su edición de hoy el periódico La Jornada. Le informo que publica Milenio. Feministas madrugan a Muñoz Ledo, que se irá a la tercera vuelta. Porfirio Muñoz Ledo no pudo rendir protesta como dirigente legítimo de Morena debido a que un grupo feminista tomó la sede del partido. Sin embargo, el diputado adelantó que lo volverá a intentar esta semana y aceptó ir a una tercera encuesta de desempate que confió en ganar, señala Milenio. Asimismo, pidió al presidente López Obrador que lo apoye si quiere que haya partido. Si el presidente quiere partido, que me deje actuar, que me apoye. Hay poco partido porque hay mucho movimiento. Y también publica Milenio en su edición de hoy, morosidad, presionará la solvencia de los bancos y su calificación 2021, dice Fitch. A hijos no se cobran deudas de padres, publica también en su edición de hoy el diario Milenio. Por su parte, el Financiero publica, mejoran cifras, pero aún reflejan debilidad. La reactivación económica parece estar en marcha, aunque algunas variables aún reflejan debilidad, indica el Financiero. El consumo regresó en septiembre a terreno positivo, mientras que el empleo formal volvió a repuntar en ese mismo mes. También el Financiero publica, rechaza Muñoz Ledo otra encuesta. El INE fijaría la fecha. Chocan senadores de la oposición y Hugo López-Gatell. La Alianza Federalista busca revertir reforma que eliminará 109 fideicomisos, publica en su edición de hoy el Financiero. Estas son noticias desde el centro. Estas y otras noticias podrá usted leer más ampliamente en los principales diarios que circulan a nivel nacional. Noticias desde el centro, una nueva forma de informar. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestra emisión de esta tarde, de hoy martes 13 del 2020, octubre. Alianza Federalista prepara acciones legales contra reducciones del presupuesto 2021. Gobernadores recurrirán a controversia constitucional por desaparición de los fideicomisos. Entre los rubros que presentan recortes en la propuesta de paquete económico destacan desarrollo de infraestructura, carretera y la distribución del agua. Debido a que el gobierno federal no ha accedido a revisar la ley de coordinación fiscal ni echar para atrás las reducciones para las entidades federativas y municipios en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2021. Los 10 gobernadores de la Alianza Federalista informaron que preparan acciones legales. Asimismo, desde Aguascalientes anunciaron que recurrirán a la controversia constitucional y los amparos masivos para evitar la desaparición de fideicomisos que proyecta el gobierno federal. Ahora el debate lo debemos abrir bajo otro esquema, explorar otros mecanismos y buscar ese equilibrio de poderes en el país que parece que se pierde, aseguró el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval. Hemos definido implementar acciones legales que serían para la defensa del fortalecimiento, sobre todo en materia financiera, presupuestal, para las entidades estatales y también para los municipios. La fortaleza es para los siguientes niveles de gobierno, que al final somos los que dan la cara
y tenemos que implementar las acciones y las políticas públicas, reiteró. Explicó que en un máximo de 2 semanas presentarán las controversias constitucionales en contra de lo planteado por el gobierno federal, las cuales toman como base análisis a las partidas presupuestales que se han dado en años pasados y que se proponen para el 2021. Nos ha disminuido muchos presupuestos, el del 2019, el del 2020 y ahora el 2021 también, en varias partidas. En partidas como el COVID-19 de entrada, nunca hemos recibido un recurso extraordinario, todo lo hemos ido aportando los estados, señaló. Entre los rubros que presentan recortes destacan desarrollo de infraestructura carretera para entidades, ausencia de proyectos de mejora de distribución de agua en estados y reducción en recursos para las actividades primarias. Comisión Nacional del Agua no trae ningún paripazo para proyectos de agua. El campo está sin algún recurso. No hay recursos para los productores, que al final el sector primario es el que nos ha dado algún equilibrio en el Producto Interno Bruto, y de entrada no hay ningún apoyo por parte del gobierno federal, subrayó Orozco Sandoval. Manifestó que si se realizan las reducciones presupuestales, tomando en cuenta el contexto de la pandemia, las finanzas de los gobiernos del Estado tendrán menores márgenes de operación. Respecto a los fideicomisos, acordaron emprender una estrategia legal en los próximos 15 días para evitar lo que llamaron agandalle por parte de la Federación de 68,000 millones de pesos. Martín Orozco refirió que la senadora, dice en la información, Claudia Ruiz Massieu, presentó ayer también una información muy importante. Dice la senadora: presenté ayer 12 de octubre en la sesión de la Alianza Federalista y los legisladores de oposición promoverán desde el Senado de la República la acción de inconstitucionalidad, mientras que cada gobernador promoverá en sus respectivos estados amparos masivos por parte de los beneficiarios de los fideicomisos que resultarán afectados por su desaparición. Destacó que la Federación no solo ha venido reduciendo los recursos a los gobiernos subnacionales en los presupuestos 2019, 2020 y 2021, sino que cada estado ha enfrentado con recursos propios la pandemia de COVID-19 y ahora, dijo, viene la desaparición de los fideicomisos. Por su parte, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, explicó que las acciones legales que emprenderán los gobiernos estatales buscan combatir lo que llamó la concentración que pretende hacer el gobierno federal de los 68,000 millones de pesos de los fideicomisos para que se conviertan en recurso excedente, y eso, aseguró, se llama discrecionalidad. Esto fue lo que dijo el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez. La disputa por la elección de Morena escala ante la indiferencia de AMLO. Los aspirantes a dirigir el partido Morena, Porfirio Muñoz Ledo y de Mario Delgado, libran una batalla por el partido fundado por López Obrador, quien ha decidido aparentemente mantenerse al margen. Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador evita hablar sobre el proceso interno del partido que fundó, los aspirantes a la dirigencia nacional de Morena, Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo, arrecian sus acusaciones, por los que compañeros de partido han hecho un llamado a la unidad. Tras darse a conocer que habría una tercera encuesta de desempate,
Los también diputados federales ofrecieron mensajes en los que hubo protestas y descalificaciones. Atrás quedó el mote del Batman de la democracia, que en algún momento acuñó el coordinador de los morenistas a su veterano contrincante, quien en ese entonces le regresó el halago al bautizarlo como su Robin. El presidente López Obrador reiteró este lunes que no se involucrará en el conflicto interno del partido Morena, aunque desestimó las acusaciones entre los aspirantes a la presidencia nacional de Morena al considerarlos como algo común en los partidos. Su opinión sobre lo acontecido en las últimas horas, presidente en el proceso de renovación de la dirigencia nacional de Morena, fue interrogado López Obrador en la conferencia matutina. No, eso no. ¿En ninguna opinión al respecto?, le preguntaron. No opino de eso para no meternos en la cosa partidista, solamente cuando hay alguna cosa grave, pero no, esto es, vamos a decir, algo muy común en los partidos y ya que se pongan de acuerdo. El mandatario federal señaló que sus adversarios quisieran que verlo involucrado en este tema, pero que no lo hará, porque dijo no le corresponde y tiene otras ocupaciones como presidente de México. Nada más, para que no nos confundamos, una cosa es Morena y otra cosa es el gobierno. Partido, como su nombre lo indica, es una parte. Partido, gobierno, es todo. Tenemos que representar a todo el pueblo, enfatizó el presidente López Obrador. Y defendió que Morena es un movimiento amplio, plural e incluyente, que arrasó en las elecciones del 2018 gracias a los millones de mexicanos que decidieron desterrar la corrupción. Hay procesos de transformación que se llevan a cabo a partir de que un partido se constituye en la vanguardia y es el que lleva a cabo los cambios. Hay muchos ejemplos sobre eso. Hay otros movimientos que lo hacen los ciudadanos, son los partidos, sin que el partido sea la vanguardia, agregó. El aparente distanciamiento del presidente a su partido se da de cara a las elecciones del próximo año, las más grandes de la historia del país y en las que se renovará la Cámara de Diputados y 15 gubernaturas, entre otros cargos. Y es el mismo en que podría jugarse gran parte del proyecto del gobierno, pues se pone en riesgo la mayoría que actualmente tiene en San Lázaro, que le ha permitido sacar la mayoría de las reformas que ha solicitado, dijo el presidente de México. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Estrés por COVID-19 podría haber disparado suicidios, dice experta. La pandemia por el COVID-19 podría haber aumentado los casos de suicidio debido al estrés y manejo de emociones que la situación generó en las personas, alertó Paulina Arenas, académica de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Recordó que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2017 las mujeres entre 15 y 19 años tuvieron la tasa más alta de suicidio, con 4 por cada 100,000 mujeres, mientras que en el caso de los hombres hubo 15.1 sucesos en jóvenes de 20 a 24 años por cada 100,000 jóvenes. Durante su participación en el programa La UNAM Responde de la televisora universitaria, Arenas precisó que si bien las cifras en México no son altas como en otras regiones del mundo, el 75% de los casos, las personas que se quitaron la vida tuvieron un tipo de trastorno asociado como la depresión o trastornos de ansiedad.
Los factores que llevan a una persona a cometer suicidio pueden ser múltiples y van desde la historia de vida de las personas, alteraciones en la personalidad, comienzan a expresar ideas de muerte, planes para acabar con su vida. Se revisan factores genéticos y detalló la investigadora. Y aclaró que si bien la depresión no es un trastorno mental, en los últimos años tuvo un incremento constante en la población, dice la investigadora. La información sobre COVID-19 en nuestro país. México acumula 821.045 casos al abrir su semana 20 de desconfinamiento. La Secretaría de Salud informó que las más de 7 meses de pandemia ya suman 83.941 decesos. Al inicio de su semana 20 de nueva normalidad, México acumula 821.045 casos positivos, 83.941 muertes causadas por COVID-19. El último reporte de la Secretaría de Salud indica que entre los cortes de el domingo y lunes se confirmaron 3.542 contagios, es decir, el 0.43%, y 164 decesos, el 0.16% de personas infectadas con el virus SARS-CoV-2. El país inició el pasado 1 de junio con la llamada nueva normalidad, su proceso de desconfinamiento paulatino, y desde ese día hasta hoy se han acumulado 730.381 casos, 88.9% del total, y 74.015 fallecimientos, el 88.1%. Para este proceso se apoya en el semáforo COVID-19, con el que indica qué actividades y en qué medida se puede retomar. Para la última actualización que inicia esta semana, un estado se mantiene en color verde, 17 en naranja y en 14 color amarillo. A nivel global, México se encuentra en el 9º lugar de contagios y en el 4º de muertes acumuladas, de acuerdo con los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins. Y hablando de otras cosas, industria dio sorpresa, pero sigue débil. En agosto creció 3.3% mensual. El sector de la construcción sorprendió con un avance de 11.2%, liderado por el subsector de edificación. Pese a mayor empuje, continúa tendencia de aletargamiento en la reactivación del indicador. En agosto pasado, el indicador mensual de la actividad industrial de México hiló 3 meses en su proceso de reactivación, al crecer 3.3% mensual, lo que ha permitido, dicen las noticias, que aligere esta industria. Esto es lo que se publica el día de hoy en la prensa nacional. Que AMLO se disculpe por la guerra cristera. La crítica que hace un obispo desde el púlpito a la Cuarta Transformación. El sacerdote recordó el conflicto armado que iniciaron unos religiosos al ver perdidos sus privilegios con la llegada de la Constitución de 1917. Miguel Ángel Alba Díaz, obispo de la diócesis de La Paz, Baja California, instó a la administración de López Obrador a ofrecer disculpa por la llamada guerra cristera que tuvo lugar en México de 1926 a 1938. En un video que circula en redes sociales, muestra al religioso oficiar una misa y criticar la visita de la esposa de López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, al Vaticano, donde le entregó una carta escrita por el jefe del Ejecutivo Federal al Papa Francisco,
En el documento, el mandatario nacional insistió en su postura de que la Iglesia Católica reconozca los agravios provocados en territorio mexicano durante el período de la conquista española sobre las civilizaciones en Mesoamérica. Tenemos que buscar la reconciliación, no mirando hacia el pasado, sino mirando hacia el futuro. Hoy se entregó la esposa del presidente López Obrador una carta al Santo Padre porque nuevamente vuelve a insistir en esa necesidad de que la Iglesia pida perdón por las atrocidades cometidas en la conquista, criticó el obispo. No solo insistió en que hay que mirar al futuro, sino que de modo contradictorio con su enunciado anterior, también acuñó el pasado para criticar el período de gobierno a cargo de Plutarco Elías Calles respecto a la guerra cristera. Yo pediría también al gobierno nacional que pida perdón por hechos más recientes, que pida perdón por las leyes, por la Constitución del 17 y la Ley Calles, que violaron la libertad religiosa del 90% de su población, de sus propios ciudadanos, que obligaron a los cristeros a vivir en la clandestinidad, que pida perdón por todos los que fueron asesinados sumariamente por las autoridades durante la cristiada, que pida perdón porque muchos mexicanos rebeldes contra esa ley injusta se levantaron en armas y provocaron una guerra que dejó mucha sangre y mucha pobreza. Apuntó durante la ceremonia religiosa, sin embargo, no proporcionó ningún detalle histórico del hecho. Finalmente, el líder religioso expresó que no es necesario dar un revisionismo histórico de más de 500 años y que hay que pedir perdón por los hechos ocurridos en el siglo XX. Esto fue lo que dijo este obispo de la diócesis allá en La Paz, Baja California. Está usted en Noticias desde el Centro y Noticias de la Economía. En agosto pasado, el indicador mensual de la actividad industrial de México hiló 3 meses en su proceso de reactivación, que sorprendió con un avance mensual de 11.2%, dicen las noticias económicas en nuestro país. Citlali Hernández busca un acuerdo entre los aspirantes a dirigir el partido Morena. La virtual nueva secretaria general del partido planteó un acercamiento entre Muñoz Ledo y Delgado, así como en el interino Ramírez Cuéllar, con el fin de destrabar la elección de dirigente. La senadora con licencia Citlali Hernández, virtual nueva secretaria general del partido Morena, hizo un nuevo llamado a la reconciliación dentro del partido y dijo que buscará un acuerdo de unidad con los aspirantes a la dirigencia. En un mensaje difundido ayer lunes en sus redes sociales, Hernández indicó que ha buscado entablar una mesa de diálogo con Porfirio Muñoz Ledo, Mario Delgado Carrillo y el actual dirigente interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, de cara a la tercera encuesta que coordinará el Instituto Nacional Electoral para definir el próximo líder. Necesitamos un acuerdo de unidad en el que se genere el diálogo político. He buscado en las últimas horas a los aspirantes. Es importante que nos sentemos en la mesa y hablar de cómo vamos a empujar y sacar adelante al partido. Este nivel de confrontación no puede continuar, expresó la senadora. Hernández puntualizó que su propuesta para el acuerdo de unidad consta de algunos aspectos, entre ellos que se realice una auditoría a las encuestas encargadas por el INE para dar certidumbre a los resultados, invitar al INE a que la tercera encuesta esté acompañada de 2 encuestas espejo realizadas por Morena, pues se vuelve importante que el partido realice encuestas supervisoras con la certeza
de que no hubo mano negra. Que ninguno de los aspirantes impugne los resultados, pues teniendo en cuenta los puntos previos, habrá sido un proceso con certidumbre. Que el ganador se comprometa a respetar los estatutos sin negociar o repartir candidaturas para cargos públicos, dijo. Hernández lamentó que la renovación de la dirigencia haya provocado una confrontación interna llevada al público, algo que consideró es parte de la política vieja que debe quedar atrás. Morena vive un momento complicado. Inició un ciclo de confrontación que debe concretarse ya para iniciar una nueva etapa. No queremos que Morena sea un partido político similar a los tradicionales, enfatizó la senadora con licencia. Está usted en Noticias desde el Centro. Yo le invito para que participe en nuestras páginas. Estamos en YouTube, en Twitter, Facebook e Instagram. A nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o Noticias desde el Centro. Y por otra parte, busca el gobierno de Nuevo León implementar plan en conjunción con empresas para que no rebroten los contagios como en otros países. En noticia de Monterrey, y después de la reapertura económica, la preocupación por un posible rebrote ante un probable y nuevo incremento en los contagios por COVID-19, como ha ocurrido en otros países. El gobierno del estado de Nuevo León ya se prepara con una estrategia para evitar que se disparen las cifras por coronavirus. El secretario de Economía y Trabajo de Nuevo León, Roberto Rusildi, reveló que existe una preocupación por un rebrote en el estado, por lo que pidió colaboración de la ciudadanía y del sector comercial. Recordemos que nos sentimos cómodos y liberados. Prácticamente toda la economía está abierta. Operan los eventos sociales, de culto, centros comerciales y cines. Nos da una sensación de más libertad y vemos que ya se está saturando, señaló el funcionario. Para llevar a cabo el plan antirrebrote, explicó Rosildi, habría que contemplar 3 alternativas. En una primera acción preventiva sería utilizar los canales formales de comunicación hacia las empresas y sus trabajadores. La segunda, busca influir en las personas para promover una vida familiar, laboral y social satisfactoria con el protocolo de salud, además de que el mensaje sea transmitido por líderes sociales. Y una tercera es incentivar a las empresas a que cumplan con el protocolo de salud, siempre y cuando cuenten con estrategia de movilidad, al menos de un 20% de su personal. Tuvimos un merecido relajamiento porque están controlados los contagios, la ocupación hospitalaria y las defunciones que han bajado en los próximos años, señaló el funcionario. Rusilde comentó que desea transmitir el mensaje sobre el cuidado de las empresas con sus empleados y resaltó con preocupación que por un descontrol en contagio se pierda el avance que se ha tenido en los sectores que gozan de apertura. Destacó que se reactivaron 20,000 empleos en el mes de julio-agosto y se espera esa misma cantidad durante el corte del mes de septiembre. Y mientras tanto, la Cámara de Diputados de la Ciudad de México vivió la semana pasada una serie de sesiones en el Pleno que fueron tensas y por momentos el alto voltaje. Incluso interrumpió el proceso en más de una ocasión, pero Morena, el partido de la mayoría, consiguió aprobar y enviar al Senado el dictamen que extingue 109 fideicomisos y significaría un golpe para varios sectores, incluido el científico, el cine, los derechos humanos e incluso el deporte. Pero el pronóstico de esta semana no contiene una caída en la intensidad ni en las expectativas de los morenistas o la oposición,
que se han unido en un solo bloque que intentó bloquear fallidamente la extinción de los fondos mencionados y que ahora intentará revertir su suerte en la próxima discusión parlamentaria. Se trata de la discusión por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que durante la discusión por la desaparición de los fideicomisos provocó que la oposición incluso tomara la tribuna para evitar que incorporaran este mecanismo de más de 100 millones de pesos dentro de la extinción. Morena tuvo que retirar su propuesta para avanzar con las sesiones, pero unas horas después el partido del presidente López Obrador propuso una iniciativa para reformar la Ley General de Salud a fin de que dicho fondo pueda utilizarse en la adquisición de vacunas contra COVID-19 que ha causado una pandemia y ha dejado en México más de 813,000 muertos. Vienen nuevos momentos de tensión en la Cámara de Diputados, entre otros temas porque Morena continúa con la necedad de entregar los 101,000 millones de pesos a las obras presidenciales y dilapidar las reservas acumuladas para atender las enfermedades de las familias sin seguridad social, expresó el domingo Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional, la principal oposición parlamentaria en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México. Y por otra parte, el Servicio de Protección Federal buscará llegar a 40,000 elementos en el próximo 2023. El gobierno de López Obrador se planteó el objetivo de fortalecer a esa instancia de la Secretaría de Seguridad y con ello dejar de contratar los servicios de empresas de seguridad pública. El gobierno federal tiene el objetivo de que el Servicio de Protección Federal cuente con 40,000 elementos para 2023, según lo declaró ayer lunes el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. Tenemos un programa de crecimiento que nos impone como meta de aquí al 2023 tener 43,000 elementos de los servicios de protección federal, dijo el secretario. Durante la ceremonia de graduación de la 15ª generación del curso de formación inicial del Servicio de Protección Federal que encabezó el presidente López Obrador, Durazo aseguró que se tiene un gran avance en el cumplimiento de ese propósito, pues ya está saliendo del túnel burocrático, administrativo, reglamentario, organizacional y presupuestal. El Servicio de Protección Federal inició hace ya algunos años, pero se estancó en la administración pasada con 5,000 elementos, cuando debió haber contado con 50,000. Nosotros los recibimos en 4,460 elementos, es decir, en lugar de haber avanzado, decreció un 10%, dijo el secretario. Por su parte, Manuel Espino, comisionado de este órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, agregó que el plan es de aquí a 2 años, se logre cubrir el 100% de la protección de los funcionarios públicos y del resguardo de todas las instalaciones de la Administración Pública Federal. Esto ha sido un desastre. Senadoras reclaman a Gatell manejo de epidemia y se suspende la comparecencia del señor subsecretario. El manejo de la epidemia en el país ha sido un verdadero desastre. Ha estado lleno de omisiones, le dijo a López-Gatell, una senadora del partido Movimiento Ciudadano. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y el titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, José Alonso Novelo Baeza, no pudieron terminar su tercera intervención en su comparecencia ante el Senado. El presidente de la Comisión de Salud, Miguel Navarro, decidió suspender la sesión cuando la legisladora panista Marta Márquez
mostró una pancarta en la que acusaba de inepto a López-Gatell. La oposición ya le había hecho diversos reclamos a los dos funcionarios por lo que consideran un mal manejo de la pandemia y del abasto de medicamentos como los oncológicos. Verona Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano, aseguró que el manejo de la epidemia en el país ha sido un verdadero desastre. Ha estado lleno de omisiones, de negligencias y de errores. Ojalá que todo eso quedara ahí, pero estamos hablando de vidas, de miles y miles de personas que perdieron todo lo que tenían, incluso hasta un ser querido. La senadora aseguró que desde el inicio de la pandemia estaba claro que las cosas no iban por buen camino. Por eso, el 16 de marzo pasado pedí públicamente su renuncia como subsecretario y como responsable de la contingencia del coronavirus, porque usted demostró desde ese momento su falta de seriedad, que en un momento tan crítico como el que vivimos, usted iba a poner a la política por encima de la ciencia, de la salud y la vida, porque demostró tener una preocupación mayor de quedar bien con su jefe, el presidente de México, le dijo la senadora. Y por otra parte, conflicto de agua en el norte afectará 16,000 agricultores de Tamaulipas. Los agricultores tendrán solo 40% de sus derechos de agua, por lo que estiman que traerá afectaciones para 60,000 familias y pérdidas de 3,000 millones de pesos. Los conflictos políticos entre el gobierno federal y el estado de Chihuahua, que han impedido la extracción de agua que debería ser entregada a Estados Unidos, podrían repercutir en los agricultores en el estado de Tamaulipas. Los productores de la entidad temen que si Chihuahua no aporta el líquido necesario para cumplir con el tratado de agua que tiene con Estados Unidos, ellos deban aportar más, lo que podría generar en afectaciones para 16,000 agricultores y pérdidas de más de 3,000 millones de pesos. Debido a que no se logró la extracción de agua que correspondía a Chihuahua, el presidente informó que analizaría solicitar a estados del norte contribuir con los litros faltantes para cumplir con el pago quinquenal a Estados Unidos. Hasta el pasado 11 de septiembre, la Conagua reportaba haber cumplido con la entrega de 1,779 millones de litros cúbicos, el 82%, pero aún faltaban por dar 376 millones, es decir, casi lo correspondiente a un año. Bertrán Viu Chávez, presidente de uno de los módulos del Distrito de Riego 025, acusó que por las diferencias políticas entre el presidente López Obrador y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, Tamaulipas ya tiene afectaciones porque del ciclo agrícola de este año, del 100% de volumen de agua que les correspondía, solo recibieron el 41%. El que está pagando los platos rotos es Tamaulipas. Hoy hay un impacto serio. Hacemos un llamado para que hagan cumplir la ley que ya está escrita. Solo hay que cumplirla porque si nos vamos a apretar el cinturón, tenemos que ser todos, no solo Tamaulipas, advirtió durante la entrevista. En 2021, a más de 100 millones de dosis contra el COVID, México tendrá acceso. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que el gobierno de México ya tiene compromisos para adquirir vacunas con COVAX, Pfizer, AstraZeneca y CanSino. México contará para el próximo año con más de 100 millones de dosis de vacuna contra el COVID-19, enfermedad que hasta la noche de este lunes reportaba 83,941 decesos y 821,045 contagios. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó
que México ya tiene compromisos de compra de dosis con COVAX, AstraZeneca, Pfizer y CanSino, además de que hay 7 laboratorios de diferentes nacionalidades interesados en aplicar la fase 3 de su vacuna en territorio mexicano. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, informó que para adquirir las hasta 198.37 millones de dosis de COVAX, Pfizer, AstraZeneca, CanSino, que servirán para aplicarse a 116 millones de mexicanos, el gobierno de México pagará 35.153 millones de pesos. El secretario de Hacienda informó que el total de los anticipos que pagará México antes de finalizar este 2020 ascenderá a 321 millones de dólares, que equivalen a 6.812 millones de pesos. El secretario presentó además un calendario que detalla que entre diciembre del 2020 y diciembre del 2021 se entregarán las dosis de vacunas que permitirán la inmunización de 116 millones de personas. Cada mes, el gobierno de México irá pagando las vacunas recibidas, informó. El canciller Marcelo Ebrard informó a su vez que como parte del acuerdo de la Organización Mundial de la Salud para el acceso a vacunas contra COVID-19, denominado COVAX, México recibirá 50 millones de dosis. Este martes, en Palacio Nacional, Ebrard anunció que se firmará un acuerdo con AstraZeneca para adquirir más de 70 millones de dosis que serán pagadas cuando lleguen a México el próximo año 2021. Y en la Ciudad de México, taxistas abren diálogo con autoridades y retiran bloqueos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y Paseo de la Reforma. Operadores de taxis se manifestaron en Paseo de la Reforma a la altura del Ángel de la Independencia y en las inmediaciones al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Cientos de taxistas se movilizaron desde la madrugada de ayer lunes en distintos puntos de la capital y cerraron por horas parte del Paseo de la Reforma y accesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Los manifestantes se oponen a la operación de aplicaciones de transporte como Uber, Didi y otros que exigen apoyos. Tras horas de bloqueos, los taxistas acordaron una mesa de diálogo para esta tarde o ayer tarde en la Secretaría de Gobernación, junto representantes del gobierno capitalino, y a la que también se unirá la Subsecretaría del Transporte del Estado de México. Los manifestantes reclaman que los acuerdos a los que se habían llegado previamente no se les ha dado seguimiento luego de que Rosa Isela Rodríguez dejara la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México para convertirse en Coordinadora General de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Los choferes realizaron un mitin en el Ángel de la Independencia del Paseo de la Reforma, por lo que se realizaron cortes viales entre este punto y la Glorieta de La Palma. En este acto participaron alrededor de 850 personas y 700 taxis estacionados, de los cuales 270 vehículos tenían matrícula y cromática de la Ciudad de México, 250 del Estado de México y 180 del municipio de Toluca, de acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Gobierno de la capital. Tras el evento, una parte de los taxistas desalojó el tramo, pero otra se quedó en la protesta. Alrededor de las 6 de la tarde de ayer, se retiraron por completo y la circulación vial fue retomada. A su vez, los manifestantes que bloquearon Puerto México entre Circuito Interior y calle Quetzalcóatl y calle Economía y Eje 1 Norte, puntos de acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se retiraron luego de más de 4 horas de cierre de estas avenidas allá en la capital
México. Y hablando de noticias tristes, confirman fallecimiento de Guillermo Soberón Acevedo, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tenía 94 años de edad. Fue el doctor Guillermo Soberón Acevedo, quien fungió como representante de la UNAM, falleció la noche del pasado lunes. El ex rector de la UNAM y ex secretario de Salud abrió el capítulo de la histórica descentralización de los servicios de salud en el país y logró que los mexicanos hoy tengan el derecho a la salud garantizando en el artículo 4 de nuestra Constitución. Durante su gestión como secretario de Salud entre el año 1982 y 1988, se creó el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER, que hoy se ha convertido en la mayor área de terapia intensiva para dar atención a los enfermos por el nuevo coronavirus. También nació el Instituto Nacional de Salud Pública y se crearon alrededor de 800 centros de salud y hospitales generales. Como una de sus grandes aportaciones a la salud pública destaca que impulsó los días nacionales de vacunación contra la poliomielitis que ayudaron a erradicar esta terrible enfermedad. Durante su administración cambió el nombre de la Secretaría de Salubridad y Asistencia por el de Secretaría de Salud en 1986, convirtiéndose en la cabeza rectora de salud en nuestro país. Descanse en paz el doctor Guillermo Soberón Acevedo, ex rector de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Yo le invito para que nos acompañe en nuestras páginas. Estamos en YouTube, en Twitter, Facebook e Instagram. A nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o Noticias desde el Centro. Muchísimas gracias porque nos acompaña la tarde de hoy, martes 13 de octubre del 2020. Muchísimas gracias. Le invito para que se suscriban en nuestra página de YouTube y formen parte de esta gran comunidad de noticias desde el centro. Muchísimas gracias por estar con nosotros la tarde de hoy martes. COVID-19, AstraZeneca suspende las pruebas de vacuna por efectos colaterales. La empresa AstraZeneca informó que suspenderán las pruebas de su vacuna contra el coronavirus después de que un paciente presentara efectos secundarios. En noticias del Reino Unido, según el sitio de Stat News, la empresa AstraZeneca PIC suspendió los últimos ensayos de la potencial vacuna para COVID-19 después de que un paciente sufriera de efectos colaterales. Y un portavoz del medio emitió que el proceso de revisión estándar generó una pausa en la vacunación para permitir la revisión de los datos de seguridad, por lo que se sospecha que la vacuna habría provocado graves efectos secundarios en uno de los sujetos a prueba. Sin embargo, hasta el momento se desconoce cuál es el prototipo que causó semejante reacción. AstraZeneca realizó una alianza con la Universidad de Oxford para desarrollar una vacuna contra el coronavirus, el cual se encuentra en fase de pruebas en humanos y había sido anunciada para salir pronto. Sin embargo, están buscando acelerar el proceso de revisión para no desviarse del cronograma. Esta es una acción de rutina que sucede siempre que hay una enfermedad potencialmente inexplicable en uno de los ensayos mientras se investiga, asegurándonos de que se mantiene la integridad de los estudios. El proceso de revisión estándar de la compañía provocó una pausa en la vacunación para permitir la revisión de los datos de seguridad, indicó el portavoz al medio especializado.
Por otra parte, Infonavit llegará a nuevos sectores con reforma. El eje principal de la reforma es otorgar créditos de manera directa y sin intermediarios. Destaca la participación de la banca y la reducción en las tasas. En caso de aprobarse la reforma a la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, este organismo llegaría seguramente a donde hoy no participa. Además tendría una colaboración particular con la banca y los beneficios de la iniciativa se conjugarán con la reducción de las tasas que prevé la dirección del organismo para el próximo año 2021. Carlos Martínez Velázquez, director general de Infonavit, habló en entrevistas sobre los puntos sustanciados de la iniciativa de reforma a la ley del organismo enviada la semana pasada por el Ejecutivo al Legislativo, misma que tiene el sentido de otorgar crédito de manera directa y sin intermediarios, además de dar la libertad al trabajador para hacer de esos recursos, por ejemplo, para la adquisición de suelo para el desarrollo progresivo de la vivienda, informó. Mientras tanto, AMLO pidió a Beatriz Gutiérrez Müller traer a México el penacho de Moctezuma. El presidente dijo que aunque se trata de una tarea casi imposible, solicitó a su esposa que insistiera a las autoridades de Austria que México puede tener esa pieza para las ceremonias del 2021. La historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, se reunió ayer lunes con Alexander Van der Bellen, presidente de Austria, con la misión casi imposible de obtener el penacho de Moctezuma para que México pueda exhibirlo en las conmemoraciones previstas para el 2021. López Obrador informó a través de Twitter que Gutiérrez Müller visitó Austria con la intención de conseguir piezas históricas y arqueológicas de México para que sean exhibidas durante el bicentenario de la consumación de la guerra por la independencia. Le recomendé que insistiera en el penacho de Moctezuma, aunque se trata de una misión casi imposible, dado que se lo han apropiado por completo, al extremo de que ni a Maximiliano de Habsburgo se lo prestaron cuando nos invadieron e impusieron al llamado Segundo Imperio Mexicano, señaló López Obrador. Gutiérrez Müller, quien colabora con el proyecto Memoria Histórica y Cultural de México, informó que tras este encuentro, el gobierno de México y el de Austria firmaron un convenio de cooperación con el que los mexicanos podrán tener acceso al acervo histórico de la Biblioteca Nacional de Austria. La Biblioteca Nacional de Austria posee un gran acervo sobre México, como el Códice Viena, del cual comparto unas imágenes. El patrimonio cultural de la humanidad se comparte, por eso es de todos, no de uno en particular, publicó en Facebook Gutiérrez Müller. Está usted en Noticias desde el Centro. Estas son las noticias que nos llegan desde Tamaulipas. Gobernadores aliancistas promoverán controversia constitucional en defensa de los fideicomisos. En Aguascalientes, con sede en el complejo Tres Centurias, ubicado en la ciudad de Aguascalientes, y tras discutir el contenido del paquete económico para 2021, así como de analizar las implicaciones financieras, presupuestales y jurídicas de la extinción de los 109 fideicomisos y fondos públicos, la Alianza Federalista adoptó los siguientes acuerdos. 1. Ruta compartida en la que los estados miembros de la Alianza Federalista presentarán controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la defensa de los fideicomisos y fondos públicos,
en particular en contra de la concentración por parte del gobierno federal de los recursos públicos que se encuentran afectados en esos fondos. 2. Promover la presentación de juicios de amparo masivos por parte de beneficiarios de los fideicomisos y fondos públicos, sobre todo los que atienden la seguridad, la educación, la investigación científica, la atención a víctimas, la cultura y la inversión física y social. Especial atención mereció el hecho de que las reformas de extinción de fideicomisos otorgan al Ejecutivo Federal la facultad de redistribuir discrecionalmente cerca de 70,000 millones de pesos, los cuales tienen un destino específico y determinado en el presupuesto de egresos de la Federación el presente año. La concentración y redistribución de esos recursos dejará sin fuentes de financiamiento muchas prioridades de gasto en las entidades federativas y los municipios. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, destacó que hay que recordar que estos fideicomisos son patrimonios autónomos con reglas claras que tienen objetivos precisos. No puede llegar el gobierno central simplemente a llevarse el dinero. No tanto pregonaron donde se tendría que revisar si había inconsistencias e irregularidades, como ellos dicen, corrupción en el manejo del mismo. ¿Dónde están las denuncias?, preguntó. Agregó que por lo pronto, en términos coloquiales, agandallan el dinero, se trae todo el dinero y después la extinción de los fideicomisos. Eso es inaceptable. Es muy burdo lo que están haciendo. Están engañando a las y los mexicanos. Desde nuestro punto de vista, está mal informado el presidente de la República, dijo el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Mientras tanto, en Matamoros, los matamorenses podrán consultar en tiempo real recorrido de camiones para la recolección de basura en las colonias. A partir de ayer, el gobierno municipal de Matamoros pone en marcha el nuevo sistema de limpieza pública al entrar en operaciones la plataforma vía web que permitirá a los matamorenses consultar días, horarios y ubicación de las unidades en sus colonias, anunció el alcalde de Matamoros, Mario Alberto López Hernández. Una buena noticia para los matamorenses. Por otra parte, invasores se unen para tirar una barda. Esto también es allá en la ciudad de Matamoros. Residentes de la invasión La Copa se reunieron en un lote ubicado en la calle Carmen Cerdán, a escasos metros del Jardín de Niños Ninfa Gutiérrez de Solís de la colonia Enrique Cárdenas. Ello con motivo de derribar una barda que obstruye, señalaron, el acceso de la citada calle a la avenida Solidaridad. Candelaria Cuellar, quien es habitante en la citada invasión, manifestó que desde hace 2 días se construyó la barda y posteriormente llegaron una persona, de las cuales uno dijo ser propietario, pero que no mostró ningún documento, aunado a que otra persona dijo ser policía, pero que tampoco se identificó. Queremos señalar, aquí están todos los vecinos de testigos, que una persona se dijo ser policía ministerial y hacía señas como que andaba armado, aunque nosotros no vimos el arma y tampoco se identificó, agregó. Al igual que los presentes, la quejosa sostuvo que solo esperarían para que se les mostrara el documento que acredite la propiedad, si es que existe dueño, y de ahí partir en su caso para abrir el diálogo y que en su oportunidad se les venda el lote. Cabe hacer mención, en el exterior del lote se encontraban algunas personas que negaron ser entrevistadas.
pero que fueron señaladas por los manifestantes de que eran de las personas que supuestamente fueron enviadas por el propietario. Se les preguntó a los manifestantes que ante qué autoridades habían acudido, de lo que mencionaron a la Secretaría de Desarrollo Urbano, entre otras, dijeron al reportero de La Fuente. Floreros en incertidumbre por la celebración del Día de los Santos Difuntos. Las personas que se dedican a la elaboración de arreglos de ornato y con flores naturales y artificiales en Matamoros se encuentran en la incertidumbre de cómo se van a registrar las ventas en los próximos días y en el marco de la celebración del Día de los Muertos. Pedro Ibarra, comerciante en el citado giro, manifestó que hasta el momento los panteones permanecen cerrados y las ventas han sido bajas, todo ello debido y derivado de la pandemia del coronavirus. Mencionó que el pasado 10 de mayo es una de las fechas en que se les incrementan las ventas considerablemente a los comerciantes en esta actividad. Sin embargo, en este 2020, la contingencia sanitaria paralizó la economía. Al igual que en el pasado periodo de graduaciones, no hubo ventas, pues las autoridades de la Secretaría de Salud decretaron que los negocios deberían permanecer cerrados, excepto los de actividad esencial. Ahorita ya estamos en fase 2 y no sabemos para esa fecha cómo van a funcionar los panteones, si se van a aplicar ciertas restricciones como la sana distancia y el protocolo sanitario, pero ojalá tengamos actividad para que se generen ventas que tanta falta hacen, dijo. Asimismo, el entrevistado reconoció que no se deben descuidar las medidas preventivas sanitarias para evitar el contagio del COVID-19 y que en su caso la Secretaría de Salud vuelva a decretar semáforo rojo porque eso representaría retroceder a una crisis económica. Sin embargo, dependerá de todos nosotros, los ciudadanos de Matamoros, dijo al momento del ser entrevistado. Esto es Noticias desde el Centro. Estas son las noticias que se generan aquí en el estado de Guanajuato. Y como todos los días, le informo sobre los resultados del coronavirus en Guanajuato. Hoy 13 de octubre. En el estado de Guanajuato suman 45,212 casos confirmados del COVID-19. 1,479 se encuentran bajo investigación, mientras que ya 62,206 son los casos descartados. Los casos por transmisión comunitaria suman 45,056. 40,082 son los casos recuperados del padecimiento. Y en Guanajuato, 3,013 los decesos en la entidad, como sigue: Abasolo 28, Acámbaro 33, Apaseo el Alto 15, Apaseo el Grande 35, Celaya 290, Comonfort 20, Cortázar 64, Cuerámaro 10, Doctor Mora 7, Dolores Hidalgo 53, Guanajuato Capital 81, Guanímaro 9, Irapuato 307, Jaral del Progreso 14, Jerécuaro 7, León 1064, Manuel Doblado 20, Moroleón 17, Ocampo 12, Pénjamo 51, Pueblo Nuevo 1, Purísima del Rincón 25, Romita 35, Salamanca 176, Salvatierra 48, San Diego de la Unión 7, San Felipe 33, San Francisco del Rincón 64, San José Iturbide 22, San Luis de la Paz 61, San Miguel de Allende 34, Juventino Rosas 44, Santiago Marabatío 5,
Silao 169, Tarimoro 6, Tierra Blanca 4, Uriangato 17, Valle de Santiago 53, Victoria 5, Villagrán 39, Jichú 3 y Yuriria 21 casos. De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Salud a través de su página oficial coronavirus.guanajuato.gov.mx. Ahí podrá encontrar usted mayor información. Y por otra parte, trabajadores de panteones afectados ante la apertura. El cambio de color amarillo en el semáforo de reactivación económica no beneficia ni a las funerarias ni a trabajadores de panteones, pues aunque la Secretaría de Salud aumentó el aforo de algunas actividades, así como la apertura de parques recreativos, eventos y ferias con un 30% de ocupación, pero aún está prohibida la entrada a los camposantos, se informó. En noticias de Salvatierra, Guanajuato, el diputado del Partido Acción Nacional por el Distrito 20, Germán Cervantes Vega, no descarta levantar la mano para la candidatura a presidente municipal de Salvatierra. Lo anterior, al señalar que a pesar de estar concentrado en su trabajo como diputado local, está listo para trabajar por los salvaterrenses. ¿Ha considerado ser candidato a la alcaldía?, se le preguntó. Yo creo que el poder ser candidato de un municipio y poder representar a un municipio, yo creo que es algo sumamente gratificante para cualquier ciudadano, el poder apoyar a su pueblo, que sería una bendición y también sería un honor. Por supuesto que no descartamos, estamos puestos y listos para seguir trabajando por los ciudadanos, por la gente y tener un mejor porvenir. Germán Cervantes indicó que actualmente está concentrado en su responsabilidad como diputado local. Sin embargo, señaló que esperará los tiempos electorales y las decisiones de su partido político, el PAN. En este momento seguimos concentrados en esta responsabilidad y en este compromiso que tengo de ser diputado. Vamos a seguir trabajando muy fuerte en el Congreso y hoy con una mayor responsabilidad y compromiso de ser el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado. Vamos a seguir trabajando, vamos a esperar los tiempos, vamos a ser muy respetuosos con los tiempos y también muy institucionales con mi partido político. A pesar de que a principios de septiembre la presidenta municipal Alejandrina Lanuza Hernández presentó su carta de intención ante el PAN y las autoridades electorales, el nombre de Germán Cervantes Vega ha sonado en el municipio como posible candidato a la alcaldía de Salvatierra, aquí en Guanajuato. Y mientras tanto, déjenme informarles que confían comerciantes en la Feria de León, esto es para activar la economía. Luego de haberse confirmado la Feria de León 2021, comerciantes de diversos giros que llevan años colocando sus puestos tienen la incertidumbre de obtener un lugar de venta dentro de las instalaciones. Tal es el caso de don Sebastián Méndez, quien tiene 19 años presentando su presupuesto, o mejor dicho, quien tiene años presentando su puesto de hamburguesas y hot dogs en la Feria de León y que actualmente tiene la duda si este año lo dejarán colocar su puesto en las tradicionales fiestas de enero. Mencionó que este año ya ha mandado su solicitud de registro para que lo dejen entrar y colocarse en lo que sería su 20 aniversario de laborar en el lugar. Sin embargo, por ahora solo le queda esperar a lo que le indiquen los del patronato, dijo. En el caso de la señora María, que tiene 40 años vendiendo en la feria, colocando año tras año su puesto de galletas, comentó que hasta ahorita no ha realizado ningún tipo de pedido, debido a que todavía no saben cómo será el registro
de ingresar a vender en la Feria de León. Señaló que si todo marcha bien y no le impiden ir a vender, lo hará principalmente para no perder su lugar, con lo que ha tenido ingresos para sacar adelante a su familia. Dijo, sí me voy a poner, voy a conseguir, pero sí me voy a poner. Tengo 40 años trabajando ahí, cada año entro yo, dijo doña María. Adicional comentó que el registro que ahora se estableció de manera virtual para poder dar de alta su solicitud de venta le generó dudas en el proceso, pero recibió ayuda de sus nietos para continuar con el requerimiento. Y en el caso de don Moisés, que es comerciante y tiene un puesto de canicas y juegos de destreza en la feria, comentó que el panorama ha sido difícil para varios de sus compañeros, por lo que muchos han incluso vendido sus autos o hipotecando sus casas para conseguir dinero e ir a vender a la feria en el mes de enero, aquí en León, Guanajuato. Estamos llegando ya a la parte final de Noticias desde el Centro. Muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestra emisión de hoy martes 13 de octubre del 2020. Yo les invito para que compartan con nuestras páginas YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, entre sus amistades, sus familiares, sus amigos. Y además les invito para que se suscriban en nuestra página de YouTube para formar parte de la gran comunidad de Noticias desde el Centro. Y como todas las tardes, no me retiro de este espacio informativo sin antes recordarles que cuando salgan de casa siempre lleven consigo el cubrebocas para que se protejan, que guarden la sana distancia, que no acudan a lugares donde haya aglomeración de personas porque existe la posibilidad de contraer el coronavirus. Lavarse las manos diariamente con agua y con mucho jabón, y si tienen por ahí en casa gel, utilícenlo, también ayuda a prevenir el coronavirus. Si usted se protege, le aseguro que protege a su familia. Muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestra emisión de esta tarde. Los invito para mañana miércoles a partir de las 2 de la tarde, tiempo del Centro. Muchísimas gracias. Estamos desde León, Guanajuato, para todo el mundo vía internet. Les saluda su amigo y servidor Guadalupe Garza Ruedas. Muy, pero muy buenas tardes y hasta mañana. Por favor, no me falle. Gracias.